Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo The Amazing Spider-Man número 17, con guión de Joe Kelly y arte de Pepe Larraz. Espero que les guste. La historia continúa en un planeta desconocido, donde Peter y su tripulación permanecen varados. Rocket Raccoon, Santo, Simbi, Niall y Glitch observan el vehículo estrellado mientras Rocket da su informe. Por fin consiguió una pista para llegar al Stargate y dirigirse a donde desea, pero un misterioso desastre ocurrió y terminaron estrellados en ese planeta, y acusa a Santo de haber saboteado la nave. Santo replica que el Beacon ha sido su hogar desde que mató a la anterior tripulación y asegura que jamás lo sabotearía. Niall opina que la causa fue un fallo crítico en el sistema. Por su parte, Glitch se aleja del grupo quejándose de que no tolera su compañía. Rocket le dice que no lo haga, ya que es su mejor opción para diagnosticar la nave, pero Glitch responde que no quiere relacionarse con la nave, ya que es muy grosera. Rocket se queja de que siempre termina rodeado de idiotas y se pregunta dónde están los otros. Santo responde que están jugando al papá y la mamá. Nos movemos al interior del bosque, donde Peter y Ray exploran. Peter piensa que debería estar ayudando a descubrir por qué se estrellaron, ya que, aunque no tiene conocimientos sobre naves espaciales, sigue siendo ingeniero. Sin embargo, explorar con Ray es mejor que escuchar a Rocket quejarse todo el tiempo. Ambos mencionan lo hermoso que es el bosque. Ray menciona que imagina que el hogar de Peter debe ser como ese planeta, pero él lo niega. Algunos lugares son lindos cuando las plantas florecen, aunque no se parecen a ese lugar. Agrega que el aire allí huele a caramelos de fresa, pero en la tierra huele a calcetines mojados con gasolina. Ray comenta que, si no logran reparar la nave, podrían quedarse juntos un tiempo en ese lugar. Peter aprovecha la ocasión para hablar sobre ellos, y le menciona a Ray el beso que ella le dio. Ray se disculpa preguntando si había traspasado sus límites personales, o si su aliento huele a calcetines mojados con gasolina, pero Peter la calma, diciendo que quiere hablar sobre los sentimientos detrás del beso. Peter le explica que le gusta mucho, pero apenas se conocen, y ambos están en una situación frágil. No quiere jugar con sus emociones. Ella se ríe de él afirmando que no lo ama. De donde ella viene, las emociones y la vulnerabilidad son una carga, pero como él no la juzga, le resulta fácil sentir y expresarse con Peter sin temor. Aunque se pregunta si eso es malo para él, Peter responde que en su planeta ese tipo de cosas se pueden volver complicadas. Solo quería asegurarse de que estaban bien. Ray bromea diciendo que Peter es muy frágil físicamente y podría resultar lastimado en relaciones a largo plazo. Peter responde que para eso tienen una estación médica en la nave. De pronto, una figura se alza ante ellos. Se presenta como Nicodemo y exige hablar con el príncipe de Steel Silk. Peter reconoce esa voz. Recuerda que estaba allí cuando luchó contra Hellgate. Mientras tanto, Rocket intenta reparar la nave con ayuda de Glitch, aunque este último se percata de que algo ocurre con Peter. Peter intenta cargar a Ray de nuevo hacia la nave para escapar de Nicodemo, pero ella no reacciona. Nicodemo le asegura a Peter que viene con buenas intenciones, que Hellgate no está allí, y que no corre peligro frente a su forma astral. Peter la ignora mientras intenta hacer que Ray se recupere. Nicodemo agrega que ha tenido una visión y que él está relacionado con Kylo. Ha conocido a Hellgate, su recurso más alto, y a esa cosa, refiriéndose a Ray, su recurso más bajo. Peter pregunta si ella es del mismo lugar que Ray y qué le ha hecho. Nicodemo afirma que no ha hecho nada y que, como sus superiores están hablando, esa cosa sabe que su lugar es el suelo. Peter, enfadado, reclama que ella no es una cosa. Nicodemo asegura que la compasión de Peter está fuera de lugar y que hay mucho que él debe comprender. Peter siente cómo el mundo se desmorona, mientras un canal se abre directo a su mente a través de telepatía. La visión traslada a Peter a Kylo. Nicodemo le comenta que ese planeta alguna vez fue poderoso, estable y próspero, hasta que el gran destructor, Avaricia, destrozó su forma de vida y un cataclismo sacudió Kylo. Luego tuvo una visión en la que Peter asiste a su héroe, Hellgate, por lo que lo envió. En eso, la voz de Glitch ingresa a la mente de Peter. Glitch le comenta que, dada su conexión neural, pudo sentir su pánico, y que su conexión neural es tan fuerte como para bloquear la proyección telepática de Nicodemo. Pero Peter no le hace caso, y le reclama a Nicodemo que un psicópata fue a su hogar, casi lo mata, lo lanzó al espacio, y ahora ella espera que él deje que la persona que envió a ese psicópata descargue información telepática en su mente sin oponerse. Agrega que no quiere escuchar otra palabra más hasta que libere a Ray y le pida disculpas. Pero Nicodemo tiene otra idea.
y envía a una criatura a atacarla. Le explica que, a diferencia de esa criatura que puede controlar desde la distancia, él tiene voluntad, pero debe recordarle lo que no es. Mientras lucha con la criatura, Peter intenta que Rey se ponga en pie, pero Nicodimo asegura que no lo hará, ya que una miserable conoce su lugar. Glitch interviene para analizar a las criaturas y le dice a Peter que, aunque su especie es desconocida, no son inteligentes ni tienen conciencia, razón por la cual fueron fácilmente controladas telepáticamente, pero tienen garras con secreciones venenosas y fuerza considerable. Ree, de pronto, le pregunta a Peter si ha visto a Hellgate, si lo envió lejos de su hogar, y, por su culpa, no ha regresado. Peter asiente. Ella le dice que ahora entiende por qué no se puede mover. Le agradece por haberla llamado su amiga, pero le pide que la deje. Peter se disculpa por interrumpirla y le dice que tiene que encargarse de algo urgente, pero que solo le tomará un minuto mientras se enfrenta a varios monstruos a la vez, y le pide que descanse todo lo que necesite mientras tanto. Volvemos a la nave estrellada. Rocket, furioso, exclama haber descubierto que alguien destruyó unos circuitos, arruinando el sistema. Como lo dijo antes, sabotaje. Primero creyó que Peter y Ree lo habían hecho para quedarse juntos en ese lugar, pero sabe que Peter no haría algo así. Descarta a Santo, ya que no tiene habilidades de ingeniería, y a Simbi, por ser tan tonto como una bolsa de martillos. Tampoco sospecha de Glitch, ya que él podría simplemente poseer la nave, por lo que solo queda Niall. Él fue quien saboteó la nave. Volvemos con Peter, quien sigue luchando con las criaturas en el bosque. Recuerda que ha luchado en el centro de Times Square con el tráfico bloqueado y los neoyorquinos sonando las bocinas. Pero en comparación, esa batalla es más ruidosa, no por los chillidos de las criaturas, sino por la propia voz de Peter en su cabeza, gritándole a Rey que se levante. Glitch le dice que su desfase neural está muy elevado y que necesita calmarse, pero afirma que está tranquilo. Ha estado golpeando calmadamente a una horda de aliens durante más de una hora, recontra tranquilo. Glitch le pregunta por qué está luchando por Ree, aunque está enfadado con ella, pero él lo niega, aunque el desfase sigue aumentando. Peter tiene un recuerdo de su tío Ben, y Glitch le dice que no tiene tiempo para eso, que se concentre en la pelea. Al final, un par de criaturas derriban a Peter, mientras él le pide a Glitch que salga de su cabeza. Glitch responde que lo haría si pudiera. Peter le pregunta si el desfase es algo malo, y Glitch responde que es mucho más que eso. Si llega a un 80%, él perderá su integridad física, y sus mentes dejarán de estar sincronizadas. El tío Ben aparece nuevamente como recuerdo en la mente de Peter, y le dice una palabra: integridad. Hacer lo correcto cuando es difícil, no solo cuando es fácil. Luego, mientras una de las criaturas lo muerde en el brazo, Peter le pregunta a Rey si quiere oír una historia. Rey no le responde, pero Peter igual se la cuenta, mientras continúa enfrentándose a los monstruos, y el desfase neural continúa aumentando. Cuando era pequeño, había un tipo que tenía una tienda de dulces en nuestro vecindario, el señor Grasso, retirado de la policía militar, como mi tío, un tipo especial de soldado, una figura de autoridad. Ellos hacen cumplir la ley. A los niños se les enseña a respetar la autoridad. Mi tío era amigo del señor Grasso, porque todos pensaban que era un buen tipo. No lo era. El señor Grasso se aprovechaba de los niños. No importa cómo, solo era malo. Nunca me hizo nada a mí, pero escuché historias. Y no se lo conté a nadie. Veterano, una autoridad adulta. Ninguno de nosotros, los niños, pensó que alguien nos creería. Eventualmente, alguien sí dijo algo, y salió a la luz que el señor Grasso era un tipo malo. Lo primero que hizo mi tío fue preguntarme si alguna vez me hizo algo malo. Le dije que no, eso era verdad. Luego preguntó si había escuchado rumores. Mentí. Él lo sabía. Dijo que si yo hubiera hablado, quizá algunos niños no habrían salido heridos. Yo pregunté, ¿quién le creería a un niño por encima de un adulto? En eso, el desfase neural llega al 88%, y un estallido de poder proveniente de Peter manda a volar a todas las criaturas. Al ver que los monstruos se recuperan rápidamente, Nicodimo expresa que su esfuerzo fue inútil, pero Peter, desde el suelo, continúa con su historia. Aunque yo era solo un niño, nunca quise volver a sentir esa vergüenza, nunca más. Sabiendo que podría haberme opuesto, pero no lo hice. Al escuchar eso, los ojos rojos de Rey comienzan a brillar, con lágrimas brotando de ellos. Las palabras de Peter han llegado a ella,
haciendo que se ponga de pie y destruya a una de las criaturas con un golpe de su hacha. Nicodimo le pregunta si eso es un desafío, insultando una vez más. Pero Rey levanta la cabeza y le dice que no dejará que la siga insultando. Peter trata de hablar con ella, pero Rey le dice que él ya ha hecho suficiente y que esa carga ahora es de ella. Luego se pone de pie y le grita a Nicodimo que ella es Rayleigh de Kylo y que si quiere ver fuerza, puede verla y echarse a llorar. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Spideypool 2000. Volvemos un momento a la orilla. La tripulación se reúne alrededor de una fogata. Rocket no puede creer lo que acaba de escuchar. Santo, por su parte, comenta que él pensaba usar la cabeza de Niall para incubar organismos parasitarios, pero resulta que él estrelló la nave para que ellos sean una pequeña familia. Niall responde que muchos de ellos trataron de matar a Santo, así que están a mano. Rocket le dice que es un perfecto idiota, pero que lo ha conmovido. Niall le pregunta si entonces se van a quedar, pero tanto Rocket como Santo le responden que no lo harán. De pronto, una silueta se acerca a ellos en la oscuridad, y Santo le pregunta si ya se divirtieron lo suficiente, jugando al doctor. Rey aparece delante de ellos, con un malherido Peter a cuestas. Rocket les pregunta qué les ha ocurrido. Peter pregunta si logró reparar la nave, y Rocket responde que sí, y que estaban esperándolos. Finalmente, mientras Peter le responde que le alegra escucharlo, ya que ha llegado la hora de volver a casa, se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.